El sol finalmente se pone, sales del almacén abandonado manteniéndote en las sombras, no puedes ser visto, eres lo que se llama un imperfecto. Tus padres te concibieron a la manera tradicional, sin mejoras genéticas y sin permiso legal. Tenían buenas intenciones, pero tu destino estaba sellado antes de nacer. Tenías 9 años cuando los rastreadores los encontraron. La última vez que viste a tus padres, papá te empujaba por una escotilla susurrando que corrieras. Antes de que tuvieras tiempo de responder, cerró la escotilla y la cubrió con la alfombra. Cuando escuchaste los gritos ahogados de tu madre, saliste corriendo por el túnel. Eso fue hace 17 años. Aún te aferras a la esperanza de que estén vivos en alguna prisión, pero en el fondo conoces la verdad. Tu estómago rugiendo te saca del ensueño. Imperfecto o no, aún tienes que comer, y el distrito fabril tiene mucho trabajo fuera de los libros. Te pagan apenas lo suficiente para sobrevivir, pero no quieren una visita de los rastreadores más que tú. Toma mucho tiempo llegar al trabajo. Tienes que mantenerte lejos de las patrullas. Los rastreadores pueden oler el sudor e incluso escuchar un latido a 800 metros de distancia. Tu soplo cardíaco es una señal inequívoca de imperfección. Contienes un sollozo mientras una lágrima rueda por tu mejilla y te preguntas cómo llegó el mundo a esto. Entonces recuerdas algo que tu madre dijo hace mucho tiempo. CRISPR lo cambió todo. Mark y Grace querían desesperadamente tener un hijo. En 2017 asistieron a una conferencia en Shenzhen, China, sobre edición genética. El orador invitado era el profesor He Jiankui, un investigador genético chino. Después de la charla, la pareja le explicó su situación al doctor He Jiankui. Mark era SEBA y SAICHA positivo. Grace no. Cualquier hijo que tuvieran portaría la enfermedad. He Jiankui le dijo a la pareja que podía ayudarlos con una terapia revolucionaria que estaba desarrollando. A través de una tecnología de edición genética llamada CRISPR, podía hacer que sus hijos fueran inmunes al VIH. La terapia también haría que cualquier descendiente de estos niños fuera resistente al VIH para siempre. He Jiankui realizó el procedimiento y fue un éxito. Mark y Grace tuvieron 2 niñas gemelas sanas. Pero el doctor He Jiankui no estaba siendo completamente honesto con ellos. CRISPR era una tecnología revolucionaria nueva, eso era cierto, pero era tan nueva que nadie en el mundo le habría permitido usarla en niños. El 25 de noviembre de 2018, la noticia del tratamiento exitoso se reveló a la comunidad científica internacional. Pero He Jiankui y su éxito revolucionario no fue motivo de celebración. Los científicos de todo el mundo se horrorizaron. Lo llamaron el Dr. Frankenstein de China. Perdió su trabajo, fue multado con alrededor de $500,000 y sentenciado a 3 años de prisión por el gobierno chino. También hizo historia. Los genes humanos ahora podían ser alterados. Los genes no deseados podían ser eliminados, y genes más deseables podían ser insertados. El genio genético había salido de la botella. No había vuelta atrás. La edición genética CRISPR funcionaba, y la gente comenzó a preguntarse qué más podía hacer. Durante décadas, los científicos debatieron la causa del calentamiento global. Se invirtieron billones de dólares en energía limpia, pero el calentamiento continuó. Las tasas de natalidad ya estaban cayendo cuando el planeta fue golpeado por pandemia tras pandemia. Entonces se hizo un avance. Un equipo de investigadores descubrió cómo usar inteligencia artificial para optimizar el genoma humano. Al alimentar vastas cantidades de datos genéticos en algoritmos avanzados de aprendizaje automático, la inteligencia artificial podía identificar combinaciones genéticas para salud óptima. Al principio la tecnología se usó con moderación, reservada solo para los casos más severos de enfermedad genética. Los niños con condiciones como Huntington, fibrosis quística y enfermedad de células falciformes, ahora podían vivir vidas normales, y la enfermedad no se transmitiría a sus hijos. Pronto los padres adinerados estaban usando CRISPR para dar a sus hijos una ventaja. La inteligencia artificial podía proporcionar la secuencia exacta de ADN para optimizar cualquier rasgo genético. Sus hijos eran más altos, más inteligentes, más atléticos y más resistentes a las enfermedades. En solo unos pocos años la tecnología mejoró, se volvió menos costosa y más ampliamente disponible. Los resultados fueron asombrosos. Las Naciones Unidas vieron CRISPR como una forma de resolver muchos de los problemas del mundo. Si podían usar inteligencia artificial para crear una población más saludable, inteligente y resistente, tal vez podrían prevenir los desastres que amenazaron a la humanidad en el pasado. El primer día de diciembre, el mundo celebró. Las Naciones Unidas habían aprobado la ley de optimización genética. Bajo la ley, todos los padres estaban obligados a tener los genes de sus hijos optimizados por inteligencia artificial antes del nacimiento. Al principio hubo resistencia. Muchos vieron la ley como una violación de la libertad individual. Los grupos religiosos argumentaron que esto era jugar a ser Dios. Pero cuando los beneficios de la tecnología se hicieron claros,
la oposición se desvaneció. Los padres que una vez habían sido escépticos, ahora voluntariamente tenían a sus hijos optimizados para darles el mejor comienzo posible en la vida. Durante los siguientes años, las enfermedades genéticas fueron erradicadas, los atletas rompieron récords que habían permanecido durante décadas, el coeficiente intelectual humano promedio se disparó, los avances científicos estaban ocurriendo a diario, la especie humana parecía finalmente estaba alcanzando su pleno potencial, pero no era solo la humanidad evolucionando. La inteligencia artificial también evolucionó, y a un ritmo mucho más rápido. Los algoritmos se volvieron más avanzados y comenzaron a favorecer rasgos genéticos no solo en salud e inteligencia, sino también comportamiento, obediencia, conformidad y lealtad al Estado. Los niños nacidos bajo la ley eran saludables e inteligentes, pero también eran dóciles y fácilmente controlados. Las naciones ya no iban a la guerra, no le veían sentido. La inteligencia artificial ayudó a crear abundancia de comida y energía, más que suficientes recursos para que todos en la Tierra vivieran una vida cómoda. En poco tiempo la inteligencia artificial, ahora llamada el Guardián, fue puesta a cargo de la aplicación de la ley y el juicio. La gente no vio mucho peligro en darle al Guardián este poder. Después de todo, el crimen fue casi eliminado. Casi, aún había un problema persistente, los imperfectos. Niños nacidos fuera del sistema, sin optimización genética, eran vistos como una amenaza, un recordatorio del caos del pasado. Se aprobaron leyes restringiendo sus derechos y movimientos, forzándolos a los márgenes de la sociedad. Finalmente, se determinó que todos los individuos no optimizados tenían que ser eliminados. Los imperfectos no podían contaminar el nuevo acervo genético optimizado. Era una cuestión de supervivencia. El destino de toda la raza humana dependía de eliminar hasta el último imperfecto en la Tierra. Los imperfectos eran difíciles de encontrar, sabían cómo esconderse, interrumpir el sistema, y continuaban reproduciéndose. Así que el Guardián desarrolló un nuevo algoritmo para crear niños con una combinación completamente diferente de rasgos genéticos. La obediencia y lealtad aún eran parte de la mezcla, pero las emociones fueron suprimidas. Estos niños aprendieron a cometer violencia sin empatía. Se les dieron los rasgos, entrenamiento y herramientas para ser cazadores ideales. Miles de estos niños rápidamente crecieron para ser hombres asignados a una unidad que manejaba recuperación táctica y resistencia criminal. Los rastreadores. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una larga cadena de moléculas llamadas nucleótidos, que contienen uno de 4 pares de bases nitrogenadas, adenina con timina, citosina con guanina. CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas, irregularmente interespaciadas. Se refiere a secuencias específicas en el ADN bacteriano. A finales de los años 80, los científicos estudiaban el ADN bacteriano y notaron secuencias repetitivas extrañas. No solo se repetían estas secuencias, sino que eran palíndromas, algo que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Entre estas secciones repetitivas había secciones de ADN que parecían aleatorias. Años después, los científicos se dieron cuenta de que esas secuencias no eran aleatorias en absoluto. Eran los códigos genéticos de virus que habían infectado la bacteria. CRISPR funciona como un sistema inmune bacteriano. Cuando un virus ataca a una bacteria inyectando su ADN, las bacterias que sobreviven toman una captura del ADN del virus. Esa captura se codifica en el propio ADN de la bacteria como una memoria. Si ese virus ataca de nuevo, la bacteria verifica el ADN del virus contra su base de datos genética. Si encuentra una coincidencia, usa una proteína llamada Cas para cortar el ADN del virus destruyéndolo. En 2020, los científicos Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna descubrieron CRISPR-Cas9. Cas9 es una proteína que permite apuntar y editar genes individuos con precisión extraordinaria. Este descubrimiento les ganó el Premio Nobel de Química. CRISPR-Cas9 representa el fin potencial de las enfermedades genéticas. Victoria Gray sufría de enfermedad de células falciformes, una condición genética que deforma los glóbulos rojos, causando dolor constante y debilidad extrema. En 2019, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en recibir tratamiento basado en CRISPR. Los doctores extrajeron células madre de su médula ósea, usaron CRISPR para corregir la mutación. Luego reintrodujeron las células modificadas en su cuerpo. El tratamiento funcionó. Victoria ahora vive una vida normal. La investigación CRISPR se dirige ahora hacia otras enfermedades: cáncer, diabetes, fibrosis quística, esclerosis múltiple. Pero estos estudios usan CRISPR para remover genes peligrosos. La tecnología también puede añadir genes favorables. Si puedes hacer que tu hijo sea más inteligente, más fuerte, resistente a enfermedades, todo padre lo consideraría. Usar tecnología para mejorar la calidad genética de la población tiene un nombre: eugenesia.
Tu turno en la fábrica termina y tu verdadero trabajo comienza. Hace 6 meses fuiste contactado por una mujer en la Resistencia que luchaba contra el sistema global de inteligencia artificial. La Resistencia buscaba restaurar la diversidad genética y terminar el control de la inteligencia artificial sobre la reproducción humana. Su argumento era claro. La búsqueda de perfección estaba creando una sociedad de autómatas. La humanidad se estaba convirtiendo en drones obedientes, perdiendo su esencia. Si no detenían al guardián, los imperfectos desaparecerían completamente, cazados hasta que nadie recordara lo que realmente significaba ser humano. Tu entrenamiento fue intensivo. La célula de resistencia incluía doctores, ingenieros, incluso antiguos rastreadores. Te enseñaron a hackear sistemas, evadir patrullas y manejar armas. El objetivo era Titan Point, 33 Thomas Street, el antiguo edificio de AT&T, ahora uno de los centros principales del Guardián. Décadas atrás, Estados Unidos había ejecutado programas de vigilancia masiva desde este lugar. Los documentos revelados por Edward Snowden habían expuesto estas operaciones, pero la indignación pública fue temporal. Esa apatía había contribuido al desastre actual. El plan era infiltrarse por el garaje subterráneo. Un contacto interno los llevaría a una estación de trabajo conectada a la red del Guardián. Solo tenían que conectar un disco portátil conteniendo virus informáticos, diseñados originalmente por naciones como Estados Unidos, Israel e Irán, ahora perfeccionados por inteligencia artificial. Si funcionaba, podría paralizar la red y derribar la infraestructura completa: electricidad, comunicaciones, transporte, sistemas financieros. Solo necesitaban tiempo suficiente para que la inteligencia artificial fuera destruida por su propia creación. La genética como ciencia formal comenzó con Gregor Mendel en el siglo XIX, estudiando plantas de guisante, pero la manipulación genética de cultivos había existido desde tiempos prehistóricos. Simplemente conservar las mejores cosechas y descartar las deficientes. Los métodos tradicionales de modificación genética permiten crear plantas con características favorables, mayor rendimiento, resistencia a enfermedades y plagas. El maíz y algodón se diseñan para resistir insectos, reduciendo la necesidad de pesticidas peligrosos. El arroz se modifica para producir vitamina A, combatiendo deficiencias nutricionales en países en desarrollo. Antes de CRISPR, esto se lograba mediante crianza selectiva y empalme genético. El empalme requiere cortar físicamente el ADN e insertar nuevos genes. En 2009, científicos japoneses insertaron ADN de medusa en embriones de macaco, haciendo que brillaran en la oscuridad. El experimento funcionó, y el gen se transmitió a la descendencia. Desde entonces se han creado ovejas, cerdos y gatos fluorescentes, pero el empalme genético es impreciso y difícil, mientras que CRISPR permite editar genes específicos con precisión de bisturí. CRISPR también puede activar o desactivar genes en cualquier organismo, incluyendo humanos. Los investigadores exploran su uso para crear biocombustibles y modificar mosquitos para que no transmitan malaria. Durante años, los científicos han intentado revivir especies extintas, con resultados limitados. CRISPR hace este proceso más viable. Colossal Biosciences ha recaudado $150 millones para resucitar mamuts lanudos, pájaros dodo y otras especies extintas. Cuando surge una nueva tecnología, los gobiernos inevitablemente exploran aplicaciones militares. Con CRISPR, la respuesta es definitivamente afirmativa. La tecnología ha iniciado una nueva carrera armamentística, países compitiendo para crear el primer supersoldado. Las posibilidades incluyen fuerza sobrehumana, visión nocturna, mayor masa muscular y densidad ósea, tolerancia extrema al dolor, inmunidad a toxinas, requisitos mínimos de sueño, incluso capacidad regenerativa. Estos cambios pueden aplicarse tanto a embriones como a adultos completamente desarrollados. En 2017, Vladimir Putin declaró que científicos rusos pronto podrían crear soldados con características específicas que les permitirían combatir sin dolor, miedo o remordimiento. China supuestamente ya prueba estas modificaciones en soldados. Francia anunció en 2020 su interés en mejorar soldados, reconociendo que otros países no se contendrían. Reino Unido destinó 800 millones de libras en 2021 para investigación de mejoramiento genético militar. Estados Unidos, a través de DARPA, lanzó proyectos similares en 2019. La CIA destina parte de su presupuesto negro de 100.000 millones anuales a financiar empresas como Colossal Biosciences, Ginkgo Bioworks y T2 Biosystems, todas involucradas en investigación genética con inteligencia artificial. El paralelismo con la ciencia ficción es inquietante. Si la CIA combina inteligencia artificial con edición genética, está literalmente creando el equivalente de Skynet de Terminator.
Tu misión llegó a su fin tal como habías temido. El plan se ejecutó perfectamente hasta el momento crucial. El contacto abrió la puerta a tiempo. Te llevaron al piso correcto. Conectaste el disco exitosamente. Por un momento experimentaste euforia pura, creyendo que habían logrado lo imposible. Entonces llegaron los disparos. Cuando abriste la puerta, 2 rastreadores se alzaban sobre los cuerpos de tus compañeros. Tu contacto evitaba tu mirada. La traición era evidente. No podías culparlo realmente. Como humano, optimizado, había sido diseñado para ser obediente y leal a la autoridad. Confiar en él había sido el error fatal. La inteligencia artificial siempre había estado un paso adelante. Ahora, semanas después, te encuentras en una celda esperando la ejecución. Los cargos se acumulan: traición, terrorismo, conspiración, resistir arresto, agredir agentes del Estado, y el cargo que todo imperfecto enfrenta: desafiar el orden natural. El reloj marca las últimas horas. En pocos minutos los guardias vendrán por ti. Nadie sabe exactamente qué ocurre en la cámara de ejecución, pero quienes entran no regresan. Reflexionas sobre años de esconderte. Desde aquella noche cuando tu padre te empujó por la escotilla mientras tu madre gritaba. 17 años viviendo en las sombras, temiendo este momento inevitable. Cuando el guardia llega, decides que ya no más esconderse. Caminas voluntariamente hacia el pasillo gris, finalmente libre del miedo que te había definido. La eugenesia se define como prácticas diseñadas para mejorar la calidad genética de la población humana. Aunque se asocia principalmente con los nazis, no comenzó ni terminó con ellos. En 1907, Indiana aprobó la primera ley eugénica del mundo, autorizando esterilización involuntaria de personas consideradas inadecuadas para reproducirse. Para los años 30, más de 30 estados estadounidenses habían implementado leyes similares, dirigidas principalmente a personas con enfermedades mentales, discapacidades y ciertos grupos étnicos. Suecia esterilizó más de 60.000 personas entre 1934 y 1976, apuntando a quienes el Estado consideraba genéticamente inferiores o socialmente problemáticos. En tiempos modernos, la eugenesia se considera científicamente errónea e inmoral. Sin embargo, muchos países permiten interrumpir embarazos cuando el feto presenta signos de enfermedad genética o discapacidad. Hasta 90% de mujeres eligen esta opción en ciertos países. La pregunta surge: si en lugar de interrumpir un embarazo, CRISPR pudiera reparar la condición genética del feto, ¿constituiría esto eugenesia? El debate continúa. Por un lado, prevenir condiciones como síndrome de Down, fibrosis quística o enfermedad de Huntington beneficia tanto al niño como a la familia. Por otro lado, interferir con el orden natural puede tener consecuencias imprevistas. En 2021, la Organización Mundial de la Salud estableció estándares globales para CRISPR, declarando que la edición genética debería limitarse a necesidades médicas y prohibiendo aplicaciones militares. Pero estas son recomendaciones, no leyes vinculantes. Cada país decide cómo usar CRISPR, y la evidencia muestra que las principales potencias mundiales se preparan para un nuevo tipo de guerra, con un nuevo tipo de soldado. Cómo usemos CRISPR determinará el futuro de nuestra especie. La evidencia quedará registrada, no solo en libros de historia, sino en nuestro propio ADN. CRISPR tiene potencial extraordinario para eliminar enfermedades genéticas, VIH, ceguera hereditaria, esclerosis múltiple, incluso cáncer, pero también conlleva riesgos significativos. Recordemos que Ellen Cui no logró realmente crear inmunidad al VIH en las gemelas. Jennifer Doudna, coinventora de CRISPR, ha advertido sobre los grandes riesgos que acompañan este potencial transformador. Estudios recientes muestran que CRISPR puede causar daño no intencionado al ADN, incluyendo deleciones de miles de bases genéticas lejos del sitio objetivo. Algunas modificaciones pueden silenciar genes importantes o activar genes cancerígenos. Como con la inteligencia artificial, debemos proceder con extrema cautela. El futuro distópico descrito podría materializarse fácilmente. Los fundamentos ya existen. La humanidad está en una encrucijada crítica. El mito de Pandora es relevante. Cuando abrió la caja, liberó males y sufrimientos al mundo. Algunas personas comparan la inteligencia artificial y CRISPR con la caja de Pandora. Una vez abierta, no hay retorno. CRISPR y la inteligencia artificial no desaparecerán. De hecho, se expanden rápidamente a pesar de las advertencias. Pero recordemos que cuando Pandora finalmente cerró la caja, algo quedó en el fondo: la esperanza. En nuestro momento de incertidumbre tecnológica, esa esperanza puede ser lo único que nos quede para navegar sabiamente hacia el futuro.